¿Habrá visto hoy día usted a Ángela Vivanco, en este caso que era la vocera, porque entiendo que la vocera oficial está de vacaciones, Gloria Nachevicic, pero Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, haciendo una alocución a nombre de la Corte Suprema en el Salón de Honor de la Corte Suprema, con un estrado de la Corte, haciendo un alegato, haciendo un punto sobre una decisión que se tomó en la Convención Constitucional y que a juicio de ellos, que vamos a narrar cuál es, afecta la independencia del Poder Judicial. Bueno, estamos con Cristian Viera, que es constituyente, que es coordinador de la Comisión del Sistema de Justicia, que es donde se aprobaron estas normas en forma previa, todavía no son definitivas. Cristian, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Son varios los temas que esta semana han generado algunas polémicas, críticas, pero estas hacen que la Corte Suprema salga, que eso probablemente es lo inédito, y hace que a su vez muchos constituyentes reaccionan, diciendo, están entrando donde no pueden. ¿Y a qué se refiere? A que la Convención aprobó una norma, en la fase en que estamos, todavía no es definitiva, que limita la duración de los ministros de Corte de Corte Suprema en un rango que todavía no se sabe entre 10 y 15 años. Hasta ahora, en la Constitución vigente, es hasta los 75, más allá cuántos años vayan a estar, y elección cada 8 años de los jueces de Cortes de Apelaciones y jueces en general. Primero, ¿cómo toman ustedes esta crítica que les hace la Corte Suprema? Ya, tres cosas previas, ¿no? Vamos. La primera, si bien soy el coordinador de la comisión, no vengo en calidad de coordinador, sino que más bien como un constituyente más, porque no puedo hablar a nombre de la comisión. Excelente. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que establecer ciertas distinciones. Lo que hicimos el día martes fue votación en general. Esto es muy importante porque no hemos aprobado nada, aunque se diga que no se aprobó en esta etapa inicial, no hemos aprobado nada. Lo único que hemos hecho es decir, esto lo vamos a discutir. Eso es todo. Esto lo vamos a discutir. Y si usted advierte lo que votamos, tuvimos solo 4 rechazos de todos los sectores políticos, aprobamos la idea en general de discutir. Eso es todo. Y en tercer lugar, la votación en la declaración propiamente tal de la Corte Suprema, yo creo que en este sentido hay que ser muy rigurosos con los imperativos legales. El Código Orgánico de Tribunales, que es la ley que rige el comportamiento de los jueces en Chile, establece en su artículo 4 de manera muy clara que el Poder Judicial no puede mezclarse en las atribuciones de los poderes políticos. Entonces, esta declaración, independiente de si comparto o no parte de su contenido, que eso es otra discusión, esa declaración es muy compleja en términos institucionales. Ahora, entiendo que a cada uno de los convencionales de los 154 que hay operando, que es de funciones, les llegó a su mail personal esta carta o esta declaración de la Corte Suprema. ¿Eso fue así? Llegó, de hecho el documento tiene una parte final que establece que dirigimos este documento a todos los integrantes de la Comisión de Justicia y a todos los convencionales. O sea, a nosotros personalmente nos llegó a nuestro correo electrónico. Y yo creo, si me permite Matías, yo creo que en ese sentido lo que ocurre es que ya es muy complejo que la Corte Suprema haya hecho su opinión. ¿Por qué? Porque el imperativo legal es de abstención en temas políticos. ¿Y esto por qué es relevante? Es una garantía democrática, es una garantía del Estado de Derecho. Los jueces tienen inamovilidad, ¿para qué? Para tener independencia. Por eso nosotros, y el Estado de Derecho así lo reclama, le pedimos por favor en temas políticos ustedes no. Y no solamente eso, la Corte Suprema puede controlarnos a nosotros. El recurso de reclamación la ve la Corte Suprema. Entonces, además, desde la perspectiva de la prudencia política, quien nos puede eventualmente controlar bajo las mismas reglas, ¿qué garantías de imparcialidad podemos tener? Entonces, es muy compleja esa declaración y yo creo que es un acto, si me permite la palabra, performativo. Es decir, fue una performance. Dígame, Cristian, ¿hay algún mecanismo establecido en la ley o en la Constitución o en el Código Orgánico o la Ley Orgánica de Tribunales donde la Corte Suprema o el Poder Judicial pueda manifestar su preocupación frente a una decisión política o tampoco puede? Porque este podría ser el caso. Si le mire, usted tiene las prerrogativas, tiene la autonomía, tiene las facultades para discutir y eventualmente aprobar algo que me afecta a mí, pero déjeme, voy a decirlo en chileno, el derecho a patarle. Sí. Mire, eso es una regla. Entonces usted me pregunta, ¿hay alguna regla? Y respecto al funcionamiento de la Convención, que es un poder político y que constituye, no hay regla. Efectivamente, materias que dicen relación que puedan afectar las funciones del órgano jurisdiccional,
en el caso de la tramitación de las leyes, sí expresamente se considera y dice, se oirá la opinión de la Corte Suprema. Y por eso la Corte Suprema manda un oficio en que da su opinión, que es una opinión. ¿Y eso no sería intromisión a juicio de ustedes? No, pero eso es una regla que está establecido para el proceso legislativo. En el caso nuestro, entonces, ¿y por qué se dice? Porque, mira, puede afectar. Nosotros en la comisión tuvimos la deferencia de invitar a poderes constituidos. Estuvo el presidente de la Corte Suprema que escuchó, sostuvo una opinión muy interesante y todo lo demás. Pero esto, en una etapa tan preliminar, que ni siquiera hemos aprobado nada, se realiza un acto performativo, yo creo que genera una presión que es indebida. No entremos al fondo, porque quisiera entrar al fondo en todo caso en la distinción, porque hay que distinguir en el nombramiento de ministros de Corte Suprema que el resto de los jueces. Sí. Usted dijo recién, y me resonó por algo que leí en la tarde, que estuve preparando, dice un órgano jurisdiccional, así se refiere a la justicia. Sí. El abogado Saliasnik, me parece, usted no sé si leyó una entrevista que se le hizo un exante esta tarde, decía que, ojo con los lenguajes, ¿por qué los convencionales se refieren al órgano jurisdiccional y no al poder judicial? Bueno. Ahí hay una suerte de ninguneo, de desprecio, de desvalorización al Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado. Qué gran pregunta me hace Matías, es una pregunta maravillosa. Yo soy profesor universitario. ¿La habrá leído usted esa entrevista, no? No la he leído, pero es una pregunta espectacular y me alegra la pregunta, porque aquí tenemos que hacer una pequeña distinción y remontarnos a la historia. Porque usted, muy bien dice, habla de los poderes del Estado, del Poder Judicial. Porque tal vez lo que nos hace remitirnos a la vieja distinción de Montesquieu en el espíritu de las leyes, que distingue el poder, para que no devenga despótico, tiene que ser dividido. Y así viene la clásica distinción de poder ejecutivo, legislativo, judicial. Sin embargo, esa denominación ya en el siglo XX fue muy criticada. ¿Y por qué fue criticada esa denominación? Mire lo que dice, porque el poder del Estado es uno. ¿Y qué es lo que hay? Una distribución funcional. Esa es una crítica que tiene mucha literatura y es bastante pretérita. Entonces, lo que queremos hacer es simplemente nombrar lo que significa una función súper relevante para el sistema democrático, a saber, la función ejecutiva, la función legislativa y la función jurisdiccional. El poder es del Estado y es uno. El que dirige hoy día Sebastián Piñera, en marzo Gabriel Boric, va a ser un órgano ejecutivo, no va a ser el Poder Ejecutivo. Bueno, yo ahí, eso forma parte de otra, no, pero de otra comisión. Usted me llevó a la teoría Sí. como profesor. Yo le pregunto Sí. como un alumno recién de primer año, ni siquiera. Los poderes del Estado vamos a tener que dejarlo nombrar así a su juicio. Y en la nueva Constitución, ¿ya no se va a hablar de los poderes del Estado? Mire, ahí tenemos que detener un poquito más fino en el caso del órgano jurisdiccional. ¿Por qué es más fino? Porque en el caso del órgano jurisdiccional, todos los jueces tienen ese poder. ¿Cuál es el poder? El poder de impartir justicia. Todos los jueces. Y es un poder tan relevante que incluso tienen una facultad de imperio, es decir, pueden imponer sus cosas con la fuerza. Nosotros lo podemos experimentar en nuestra práctica. Entonces, los jueces y las juezas de este país tienen ese poder que es el poder jurisdiccional. Por lo tanto, el órgano no es que lo tienen los jueces. Entonces, en ese sentido, es simplemente una denominación que es más precisa con la función que han de realizar. Vamos al tema que generó la polémica. Ustedes Sí. plantean que para ministros de Corte Suprema, 10 a 15 años, porque en general todavía no se entra en la precisión, pero ese sería el rango que hoy, en general, se aprobó la idea de discutir eso. Lo que actualmente tenemos es, los jueces de Corte Suprema son vitalicios hasta los 75 años, inamovibles, y eso les otorga una independencia y una autonomía, de que no estén asustados con sus fallos a que los vayan a sacar. Sí. ¿Acaso dejarlos por 10 o 15 años nada más? Vamos con la Corte Suprema, ¿no? Sí, ¿no les quita autonomía? Mire, una primera distinción, estábamos votando en general. Sí. Hubo 3 iniciativas constituyentes de diferentes sectores políticos que proponen que para las y los ministros de la Corte Suprema su duración oscile entre 10 o 15 años. Ahí la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿y por qué se podría hacer esa distinción para los ministros de la Corte Suprema? Y aquí tiene que ver con la especial función que le corresponde a la Corte Suprema en un Estado. ¿Y cuál es? La más importante es la unificación de la jurisprudencia. Bien, generar no la disparidad de criterios, sino que cuando hay un conflicto, dado que es la última palabra, generar uniformidad. Si esto es así, cuando se produce, como se puede producir ahora, con ministros o ministras que están excesivamente en el tiempo, o sea, imagínense un ministro o una ministra de 50 años puede estar hasta 25 años. Lo que puede generar es el anquilosamiento de la jurisprudencia. Entonces, parece ser razonable establecer un número largo de años,
para las y los ministros de la Corte Suprema, que hoy día las propuestas que estamos discutiendo puede ser 10 a 15 años, ¿no? Pensando que, sobre todo, la apertura que puede significar desde la perspectiva de esta función tan importante que es la unificación jurisprudencial. En las grandes democracias del mundo, los jueces de corte superiores, llámese Suprema, como se llame, pienso en los Estados Unidos, entiendo que es Sí. hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Ni siquiera Hasta la muerte. 75 Sí. años. ¿Eso no es un modelo interesante a mirar y a seguir? ¿Ahí se produce Sí. enquilosamiento en la Corte Suprema de la jurisprudencia? Pucha, las preguntas muy interesantes lo que usted me... Yo creo, si me pregunta a mí... No, pues yo soy un simple lector de primaria, digamos. Sí, yo la verdad creo que sí, ese es el gran problema y de hecho hay un autor norteamericano muy, muy respetuoso que se llama Donald Dworkin, que efectivamente lo que hace es defender... Él es un gran defensor de la función jurisdiccional en Estados Unidos. Ya. Sin embargo, él es uno de los grandes promotores de, dada la experiencia norteamericana, que efectivamente se le ponga un coto a la temporalidad. ¿Y qué es lo que ocurre? En Estados Unidos se ha producido un fenómeno muy interesante porque las cortes además tienen el nombre de quien es su presidente. Y en algunos momentos, producto que duran tantos años, por ejemplo, la Corte Warren, que fue una corte progresista. Claro, ese paradigma se extendió durante 30 años. Cambiaron los ministros y se produce la inversión. Pero las sociedades van cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta apertura que pueden tener los órganos jurisdiccionales frente a los cambios sociales también es saludable para el régimen democrático. Entonces, ese modelo precisamente no es un modelo que yo encuentro al menos atractivo. ¿Cuál es el modelo que más le gusta a usted? O sea, mire, a mí me gusta el modelo que tenemos con una duración temporal larga a los ministros de la Corte Suprema. Entré por lo fácil, porque más difícil, entiendo que la Corte Suprema y el Poder Judicial se puso más quisquilloso, disculpen el término, pero para que sea entendible para todos, con la otra votación que se generó, que es la de los otros jueces, cortes de apelaciones, que duren 8 años y que eventualmente se reelijan. ¿No? Y eso uno dice, ups, ¿de qué me están hablando? ¿Reelección de un juez? Vaya uno a saber el incentivo a los fallos en los últimos años antes de que tenga que reelegirme. ¿Acaso eso no afecta a la independencia versus la carrera judicial que hay hoy día? Frente a esto, yo sé que lo primero quisiera mantener mis dichos respecto de la opinión que me merece la declaración de la Corte Suprema. Entonces aquí usted me está preguntando qué me parece esa otra iniciativa, que es aquella que propone una duración con reelección de los cargos de jueces. Y yo lo he dicho ya en otras oportunidades. Sin perjuicio que esa declaración de la Corte Suprema la encuentro compleja y no la comparto desde la perspectiva de la función que corresponde a la Corte Suprema. Otra cosa es lo que yo opino, pero como constituyente, un modesto constituyente. Eso le pido, su opinión personal como constituyente a que los jueces sean reelegidos. Ni como coordinador ni nada. Eso es una iniciativa. Cristian Viera opina, señoras y señores, respecto a que... No soy tan importante. No, está bien, pero para aclararlo, para deslindar... opina sobre que la idea que se va a discutir en la convención de que los jueces, no los supremos, los otros jueces, duren 8 años y puedan reelegirse en sus funciones. Me parece una buena idea para los ministros de Corte Suprema. Tratándose de los jueces y los ministros de Corte de Apelaciones, creo que es una idea que al menos yo no comparto y así lo he dicho en otros espacios. Ya. Interesante. ¿Y usted votó a favor de esa idea de discutir lo general, ¿no es cierto? Voté a favor del proyecto, porque uno vota un combo, digamos. Es que ¿por qué es interesante que hagamos la distinción? Es que no todos los votos que se dieron a favor para lo que hablamos de este combo, necesariamente después, cuando se llegue a lo fino, todos votan lo mismo. Aquí tiene un caso que no le gusta la idea de los... Es una iniciativa muy interesante que se llama Estructura del Poder Judicial. Es muy interesante, tiene cosas muy valiosas y hay un punto en donde yo puedo no estar de acuerdo. ¿Cómo se zanja esa diferencia? En otro momento que se llama la discusión en particular. Y en la discusión en particular se votan todos y cada uno de los artículos y en ese momento uno puede también manifestar las discrepancias que puede tener con algún proyecto que en general me atrae y me atrae mucho. ¿No está a favor, usted es partidario de que continúe la carrera judicial y que el juez de letras... No, momento. La carrera judicial, es muy interesante lo que usted dice, y esto viene también de las propuestas de la Asociación de Magistrados y Magistradas. La carrera judicial, entendida en términos jerárquicos, no la comparto, que hay jerarquía al interior del órgano jurisdiccional. Sí, una jerarquía funcional. Todos los jueces son iguales, todas las juezas son iguales. Con distintas responsabilidades, pero no superiores unos a otros. Exactamente, y para eso hay unas propuestas muy interesantes de la perspectiva de cómo se va a producir
el proceso de designación y calificación de los jueces, que es el Consejo de la Jurisdicción. De la magistratura se llama. En otros lugares se llama así, nosotros estamos viendo cuál va a ser el nombre. ¿Y ustedes son partidarios o usted o qué se ha discutido? Mire, ¿Por dónde va el consenso? ¿Cómo va a ser la generación de jueces? Ya, hay dos cosas. En torno al consenso que me pregunta, hay un consenso muy importante en que esas facultades que hoy día se radican en la Corte Suprema sale de la Corte Suprema. Y de hecho hasta el mismo presidente de la Corte Suprema en nuestra comisión compartió esa idea. ¿Qué? Un órgano externo. Que deje de ser que los supremos vayan poniéndole nota a los que vienen abajo. Y participando. Lista 1, lista 2, eso. La calificación, pero además la designación de los jueces. Ya. Entonces ahí se produce una falta de independencia interna de los jueces y las juezas en el país. Entonces un órgano externo va a estar encargado de la calificación y la designación de los jueces y las juezas. ¿Y quién elige ese órgano externo? Y eso es, bueno, entonces hay un acuerdo, y yo diría transversal sobre eso. ¿Dónde están las diferencias y la lectura más fina que usted señalaba en cómo se provoca la integración? Y ahí lo que tenemos que hacer es conversar para intentar generar la integración de este órgano con la posibilidad de que no que se despolitice, sino que la importancia de los gobiernos de turno tengan una incidencia desmedida en la designación de los jueces, porque la independencia es la independencia también de los poderes de los otros órganos del Estado. Nos quedan pocos minutos, pero a grandes rasgos también se ha discutido también en su comisión, ¿no?, en la de Sistema de Justicia, algo que se ha dicho, por ejemplo, respecto a comunidades indígenas o zonas indígenas, sí, con jurisdicción para jueces locales, incluso podrían ser jueces o autoridades de las comunidades. Puede ser, por ejemplo, que un lonco sea juez en su comunidad. ¿Eso se va a permitir y será solo para miembros de esa comunidad o para personas que no sean de la comunidad pero que vivan por ahí cerca? Ya. Es muy importante eso que usted señala y se inscribe dentro de las obligaciones que tenemos en la comisión de trabajar sobre algo que llamamos el pluralismo jurídico. Ya. Aquí de nuevo hay que hacer otra distinción. El modelo nuestro, propio de un Estado unitario, es de una jurisdicción nacional para todo el país. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Que al parecer vamos a transitar hacia un Estado plurinacional, fórmula que no tiene novedad en el mundo. Y en ese sentido, principalmente en aquellos países que han tenido un mayor desarrollo en estas materias, han abrazado esta opción que se llama el pluralismo jurídico. Le doy dos ejemplos, Canadá o Nueva Zelanda. ¿Qué significa eso? Que conviven en un Estado jurisdicciones nacionales también con jurisdicciones especiales. Perfecto. En este caso la jurisdicción indígena. Tribunales indígenas. Pero no solamente tribunales, porque también puede hacerse uso de la costumbre del pueblo originario que no necesariamente tiene la forma de un tribunal. Ya, ¿bien? Entonces, formas de administrar justicia culturales. Hay una iniciativa muy interesante que en ese sentido es suscrita por compañeros constituyentes de escaño reservado, que es muy interesante y muy novedosa, que establece este sistema de jurisdicción especial. Ya, y me lo podría explicar brevemente cómo pasaría para un vecino que vive en una zona donde mayoritariamente hay poblaciones originarias, indígenas originarias, va a estar esa persona que llegó, que venía de otra parte, va a estar bajo la, ¿cómo se puede decir?, del poder jurisdiccional del juez indígena. Eso hay que tener mucho cuidado porque primero está la discusión en general. Es un proyecto que tiene que ser discutido de manera más fina. Pero lo que usted me pregunta es una regla de competencia. ¿Quién va a conocer y cómo se va a conocer? Exacto. Y las reglas de competencia no son materia nuestra, sino que son materias legislativas. De la ley. Ese detalle tan fino que usted me exige no lo vamos a decidir nosotros, sino que nosotros vamos a establecer los grandes marcos de funcionamiento de la jurisdicción, la jurisdicción especial, pero no las reglas de competencia, que eso están encomendados. No las competencias. Eso está encomendado a la ley, que es la que tendrá que dictar el Congreso en su momento. Cristian, mire, aquí sí que es lo último. Usted dice que todo esto se ha discutido o se ha votado en discusión en general. ¿Cuándo empieza la discusión en particular de todo esto? La discusión en particular de algunos temas, nosotros estamos divididos por bloques, ¿no? Y el primer bloque, que es después vamos a ver órganos autónomos, que es un tema muy interesante, y luego reforma a la Constitución. Este primer bloque, la votación en particular, parte el día 2 de febrero. Perfecto. Para estar atentos, para no perder la paciencia, para entender dónde está, en qué parte de la carrera, que es larga, estamos, porque un atleta que corre 800 metros no puede salir picando, tiene que salir dosificando para después tener un sprint, ¿no? Así son los atletas. Bueno, aquí las cosas que a veces muchos se alarman porque están pasando, están en etapas
preliminares de discusión general y va a quedar de manera distinta. Creo que como ha quedado bastante bien expuesto aquí con algunas diferencias de la votación. Cristian Beire, muchísimas gracias por estar Muy bien, esta noche. encantado y gracias por la invitación. Igualmente, pues.